Apreciados estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Mis afectuosos abrazos para cada uno de los miembros de este grupo. Luego de las 2 semanas de receso, hoy volvemos a interactuar en la asignatura Lengua Castellana y Literatura del primer curso. El tema que vamos a tratar hoy consiste en la exposición oral y la exposición escrita, semejanzas y diferencias, estructura de los textos expositivos. Para dar inicio al desarrollo de este contenido es importante conceptualizar el texto expositivo. Textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Este tipo de textos no reflejan la opinión del autor porque solo exponen un tema basándose en fuentes, evidencias de respaldo. Tiene como objetivo presentar e informar. Esta es la conceptualización del texto expositivo. Así como tiene su conceptualización o definición, también tienen características. Los textos expositivos se caracterizan por utilizar un lenguaje objetivo y preciso. En este tipo de texto predomina la descripción de hechos y objetos. No permite opiniones personales sobre el tema. Presenta este tipo de textos se presenta en manuales, folletos informativos, reportajes, infografías y biografías. También podemos encontrar en artículos científicos, informes de investigación y mapas. Estas son las características más resaltantes de los textos expositivos. Siguiendo este análisis, vamos a determinar las semejanzas y diferencias que existen entre la exposición oral y la exposición escrita. Semejanzas. En el lenguaje oral se emiten mensajes, idea e información. En el lenguaje escrito se emiten mensajes, idea e información. Son semejantes. En el lenguaje oral se debe utilizar correctamente las palabras, los gestos y las expresiones. En el lenguaje escrito también se deben utilizar correctamente las letras, los signos y los símbolos utilizados. En el lenguaje oral se puede usar un amplio vocabulario. En el lenguaje escrito se puede usar también un amplio vocabulario. En el lenguaje oral se necesita un emisor y uno o más receptores. En el lenguaje escrito se necesita también un emisor y uno o varios receptores. Estas son las semejanzas que existen entre la exposición oral y la exposición escrita. Ahora sí vamos a realizar el análisis de la diferencia entre la exposición oral y la exposición escrita. La diferencia: el lenguaje oral tiene gran capacidad expresiva, ya que la expresión es espontánea y natural. Está llena de matices afectivos que dependen del tono empleado y de los gestos, mientras que en el lenguaje escrito es menos expresivo y espontáneo, ya que carece de gestos, afectos, sonidos. Por eso es más difícil expresar lo que se desea. Otra diferencia es que en el lenguaje oral el lenguaje oral está compuesto por gestos y sonidos. El lenguaje escrito está compuesto por signos y símbolos. Son diferentes. En el lenguaje oral, el vocabulario usado es generalmente coloquial, es decir, de diálogo entre amigo o familia. Es práctico, fácil, sencillo,
a menos que se realice una ponencia técnica, científica o literaria, ahí va a ser diferente el lenguaje utilizado. Mientras que en el lenguaje escrito el vocabulario es más cuidadoso y apropiado, ya que da tiempo a pensamiento, da tiempo a relacionar las palabras y las frases y se puede corregir si nos equivocamos. En cambio, en la expresión oral uno dice y ya no puede corregir posteriormente. Otra diferencia es que en el lenguaje oral no se toma en cuenta la ortografía de las palabras verbalizadas, mientras que en el lenguaje escrito es sumamente necesario e importante tomar en cuenta la ortografía y que se puede mandar un mensaje errado si escribimos mal las palabras. Otra diferencia que encontramos entre el lenguaje o la expresión oral y la expresión escrita, en el lenguaje oral es captado por medio del oído, mientras que la expresión escrita es captada por medio de la vista. Estas son las diferencias y las semejanzas que encontramos dentro de la exposición oral y la exposición escrita. Bien, siguiendo con este análisis, ahora vamos a ver la estructura, cómo se compone un texto expositivo. El texto expositivo se redacta en torno a una idea principal, luego se desarrolla con ideas secundarias pero fundamentales. Un texto expositivo debe tener una introducción. El texto se inicia con una breve presentación del tema, dando a conocer el propósito del autor y los aspectos por desarrollar. Luego tenemos el desarrollo, parte del texto que explica, describe y ejemplifica con ideas principales y secundarias. Y por último tenemos la conclusión, corresponde al cierre del texto donde se resume la información. Estas son la estructura del texto expositivo. Consta de 3 partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Bien, con esto estamos terminando el análisis del texto expositivo, su conceptualización, su característica, semejanzas y diferencias entre la exposición oral y escrita y la estructura que tiene. Ahora vayamos a las actividades que ustedes deben desarrollar. Investiga o recurre a un libro de texto de lengua castellana y literatura del primer curso y realiza los siguientes planteamientos. En este material que yo estoy enviando a ustedes, ya están las informaciones. Es cuestión de que lean y desarrollen o responden las preguntas. El primer ejercicio es ejercicio de contestas. ¿Qué son los textos expositivos? ¿Cuáles son las características de los textos expositivos? ¿Cuáles son las diferencias más significativas de los textos expositivos orales y escritos? Este es el primer ejercicio. El ejercicio 2 cita la estructura de los textos expositivos. Elementos de cohesión más utilizados en textos expositivos y los recursos explicativos de los textos expositivos. Estos encuentran ustedes en el material. Prácticamente en la última página están estas informaciones. El ejercicio 3 redacta, escoge un tema de su interés y redacta un ensayo con los elementos de cohesión más utilizados en textos expositivos. Considera los siguientes aspectos. Es decir, en el ejercicio 3 ustedes tienen que redactar un ensayo. ¿Y qué es un ensayo? Es una redacción breve que debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, donde tratan un tema de su interés.
¿Qué debe tener el texto? Concretar el tema, recopilar la información, ordenar la información y redactar. Estos son los ejercicios o las actividades que van a desarrollar. Ustedes van a copiar en el cuaderno a partir de las actividades. Es decir, el ejercicio 1 contesta, el ejercicio 2 cita y el ejercicio 3 redacta. Ante cualquier duda pueden hacer su consulta en el grupo de WhatsApp que tenemos con todos ustedes. Bien, de esta forma estamos terminando el análisis de este contenido y espero que me envíen sus trabajos. En los trabajos anteriores muy poco me devolvieron. Espero que vayan haciendo. Bien, que tenga un feliz resto de jornada.